Clase 14 de hermenéutica. Vamos a continuar con las figuras retóricas simples. Hemos agotado ya hasta este momento las figuras de comparación, las figuras de dicción, las figuras de relación. Y en esta clase vamos a estudiar las figuras de contraste. Estaremos viendo la ironía, la paradoja, la lítote y el eufemismo. Muy bien, vamos a iniciar entonces en esta clase con la ironía, la paradoja, la lítote y el eufemismo como figuras de contraste dentro de la subdivisión de figuras retóricas simples. Vamos a comenzar con la primera, la ironía. La ironía viene del griego eironeia, que significa un disimulo o ignorancia fingida. Disimulo o ignorancia fingida. La ironía, como figura retórica, consiste en dar a entender lo contrario a lo que se declara. Es una expresión normalmente sarcástica que significa lo opuesto para resaltar el sentido verdadero. Mediante ella entendemos entonces lo contrario de lo que se declara. La ironía básicamente es entender lo contrario de lo que se está declarando. Dar a entender lo contrario a lo que se declara es una expresión sarcástica que significa lo opuesto para resaltar el sentido verdadero. Mediante ella entendemos lo contrario de lo que se declara. Veamos algunos ejemplos y creo que van a quedar muy bien entendidos. Si se dice esta expresión, pero qué lindo día hace y está lloviendo, realmente cuando se dice, oh, qué lindo día tenemos el día de hoy y está lloviendo, hay vientos, etcétera, realmente no es que nosotros estamos diciendo que el día es lindo. Realmente lo que nosotros estamos diciendo es lo opuesto. Entonces, aquí en esta figura retórica, la ironía, realmente nosotros estamos dando a entender lo opuesto. Estamos mencionando algo de manera directa, pero realmente nos referimos a lo opuesto totalmente. Si alguien llega tarde a alguna cita y nosotros le decimos, oh, tú siempre tan puntual, no es que nosotros estamos elogiando que esa persona sea puntual, sino que realmente estamos declarando todo lo contrario. No eres nada puntual, estás llegando tarde a la cita. Otro ejemplo sería, siéntate, no te vayas a cansar de tanto ayudar. Si se menciona a una persona que no está aportando nada, que no está ayudando en nada, y nosotros le decimos, mira, siéntate, no te vayas a cansar de tanto ayudar, no es que nosotros nos estamos preocupando de que esté cansada esa persona, sino realmente lo que nosotros estamos mencionando o declarando es que no estás haciendo nada. Seguramente no estás cansado porque no estás haciendo nada. Otra expresión sería, si no me dices, no me entero. Y esto es cuando, por ejemplo, se nos dice algo que es totalmente obvio, ¿sí? Si a nosotros, por ejemplo, se nos cae algo de la mano y alguien nos dice, oh, parece ser que se te cayó algo de la mano. Y nosotros le contestamos, oh, si tú no me dices, realmente no me entero que se me acaba de caer de la mano esto que yo tenía. Entonces, esta mención es decir algo, pero realmente nosotros estamos con la intención de manifestar totalmente lo contrario. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia y creo que estos ejemplos serán realmente muy sencillos. Primero de Reyes, capítulo 18, 27. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Aquí entonces tenemos que Elías no está diciendo que es Dios, no está reconociendo como un Dios al Dios que tenían estos paganos. No es que esté diciendo realmente, quizás está meditando, no es que Elías realmente lo diga de una manera directa, sino que es una ironía. Se está refiriendo a todo lo contrario, no quiere mencionar que quizás está trabajando este Dios o que va de camino o que tal vez duerme, sino que todo lo que está mencionando es totalmente una ironía, está cubierta de sarcasmo y se está declarando lo opuesto
a lo que se está diciendo. Es decir, porque Dios es, realmente está diciendo no es Dios, quizás está meditando, pues no es Dios, ni existe, no puede estar meditando, no tiene ningún trabajo, no va de camino, no duerme porque no existe esta deidad que ustedes tienen. Y es lo que está declarando entonces Elías a través de esta ironía en Primero de Reyes 18:27. Veamos otro ejemplo. Job capítulo 12, versículo 2. Dice Job esta mención, lo dice Job a sus amigos que trataban de consolarlo, pero que realmente lo acusan de pecado, etcétera. Y la historia de Job la tiene usted ahí en su Biblia, usted puede leerla cuando guste. Pero en un momento determinado Job les dice: ciertamente ustedes son el pueblo, y con ustedes morirá la sabiduría. En otras palabras, lo que acaba de decirles Job es: ustedes se sienten la fuerza del pueblo, ustedes se sienten la sabiduría del pueblo. Y cuando ustedes mueran, amigos míos, se va a morir la sabiduría porque solamente ustedes son tan sabios. ¿Es lo que Job realmente les está diciendo a sus amigos? No. Job realmente les está diciendo lo opuesto. Ni ustedes son tan sabios, ni ustedes son el pueblo, y cuando ustedes mueran, realmente no morirá la sabiduría, porque no son sabios ustedes en todo la forma en cómo se han comportado conmigo. Y entonces tenemos aquí esta ironía, y expresábamos que la ironía tiene la característica de ser expresiones sarcásticas en algunos momentos. Mateo 27:29 tenemos otro ejemplo. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Ahora, los soldados en verdad estaban reconociendo que Jesús era el rey de los judíos, en verdad le estaban dando este elogio de salve rey, y no, es una ironía. Ellos están haciendo esta mención que está entrañando lo opuesto totalmente. Ni eres rey de los judíos, ni te estamos elogiando. Entonces es totalmente opuesto. Una expresión totalmente sarcástica que significa lo opuesto. Muy bien, vamos ahora a la paradoja. La paradoja viene de paradoxo, que significa para, contra, y doxo significa opinión. Y la paradoja es una expresión que envuelve una contradicción aparente. La paradoja entonces es una expresión que cuando esta es mencionada, pues nosotros la escuchamos y resulta que suena como una contradicción, pero es una contradicción aparentemente, es una contradicción, una expresión que envuelve una contradicción aparente. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos y después vamos a algunos ejemplos en la Biblia. Estas frases que seguramente ya usted ha escuchado y que cada una de ellas nos aportan una aparente contradicción, pero realmente entendemos el mensaje que nos quieren aportar. Cuando alguien dice en casa de herrero, cuchillo de palo, entonces estamos entendiendo pues cómo es posible que en la casa del herrero que se dedica a todos estos aspectos de la herrería resulta que en vez de tener un cuchillo adecuado como todo un herrero se esperaría lo tuviera, resulta que tiene un cuchillo de palo. Es una aparente contradicción. Otra frase sería: no hay mal que por bien no venga. Lo barato sale caro, mucho ruido y pocas nueces. Entonces, estas expresiones, al momento de ser dadas, están lanzando una contradicción aparente. Aparentemente parece ser que es una locura lo que se está diciendo, que es una contradicción, pero realmente vemos que es una figura retórica y tiene ese propósito. Veamos algunos aspectos de la paradoja en la Biblia. Mateo capítulo 10, versículo 39, dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y aquí entonces nosotros tenemos una contradicción totalmente aparente. ¿Cómo es posible que el que encuentra su vida, al encontrarla la pierde? Y resulta que el que pierde su vida, al perderla,
la gana, la haya. Entonces, aquí aparentemente tenemos una contradicción, pero realmente nosotros comprendemos que por cuanto es una paradoja, aquí lo que el Señor entonces nos quiere decir a través de esta aparente contradicción, que el que haya su vida, el que encuentra su vida, tiene los logros en su vida, vive para construir su vida, etcétera, pues al centrarse en su propia vida, él se perderá. Pero el que pierde su vida, es decir, el que pone en un segundo plano sus intereses de su vida y pone al Señor en primer lugar por causa de él, entonces ahí él encontrará realmente la vida. Perdió la vida a todos los intereses, a todos los placeres, a todos los gustos que él pudiera tener, y en esa pérdida él tiene él encuentra totalmente su vida. Y entonces aquí tenemos esta paradoja que aparentemente pudiera ser una contradicción, ¿sí? Muy bien. Segundo de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y esto nos ofrece una contradicción profundamente clara. No miremos las cosas que se ven. Pero ¿cómo no vamos a ver lo que se ve si lo que se ve es lo que tenemos delante de nuestros ojos? No, sino que lo que no se ve es lo que tú tienes que ver. Pero ¿cómo puedo ver lo que no se ve? Luego dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces, esta contradicción, aparentemente, bueno, el Señor entonces me está diciendo que no vea lo que se ve. Y nos da la explicación. No veas lo que se ve, porque lo que se ve es temporal. No veas las cosas de este mundo, los anhelos de este mundo, lo que el mundo tiene como valioso. No veas eso, porque todo eso es totalmente temporal. Ve lo que no se ve, lo que no ve el mundo, lo que está oculto para los gustos del mundo, para la vista del mundo. Ve las cosas del Señor, porque esas son eternas. Y nuevamente, a través de una paradoja, se nos da esta ilustración. Veamos ahora la lítote. La lítote viene del griego litotes, que significa sencillez. Y la lítote es afirmar algo negando lo que se dice. Es no expresar directamente lo que se piensa, sino negar lo contrario de aquello que se quiere afirmar. Permite atenuar lo que podría ser demasiado directo. Se relaciona un tanto con la ironía, con el eufemismo. Y la lítote entonces es negar lo que se quiere afirmar. Es negar algo afirmándolo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos y en estos ejemplos creo que será un poco más claro estos términos. La lítote entonces realmente es una negación. Negamos y al negar estamos afirmando, o al afirmar estamos negando. Tenemos estas oraciones. Disculpa, pero creo que no estás en lo cierto. ¿Sí? Y aquí quiere decir entonces que se está equivocado. Disculpa, pero creo que no estás en lo cierto. Estoy haciendo una negación de manera directa, pero esa negación me está aportando una afirmación. Estás equivocado. No me parece mala tu idea. Fíjate que no me parece mala tu idea. Tu idea no es mala. Entonces estoy negando y a través de esta negación estoy afirmando que la idea que tienes es buena. Te parecerá fácil, pero no es un problema tan sencillo. Significa entonces que esto es algo complicado. A ti te puede parecer fácil, es decir, estoy afirmando, para ti esto es muy fácil, pero realmente estoy aportando un aspecto negativo, estoy negando algo. No es algo sencillo, es algo complicado. Otra expresión que a veces hemos escuchado, dicen, guapo, lo que se dice guapo no es, ¿sí? Y con esto, entonces, estoy afirmando que no es guapo, que guapo no es, ¿sí? Y entonces, lo que se quiere decir ante esta negación es una afirmación y realmente lo que se quiere decir que el muchacho es feo, ¿verdad? O que la muchacha es fea. Entonces, en este sentido, nosotros a través de esta figura retórica, la lítote, nosotros hacemos una negación
pero realmente estamos aportando una afirmación o estamos afirmando algo, pero realmente estamos negando algo. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Romanos 10:19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los voy a provocar a ira. Y aquí tenemos entonces una lítote. El Señor está haciendo una afirmación a través de una negación o una negación a través de una afirmación. Dice el Señor, yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Es decir, con un pueblo que a sus ojos no es pueblo escogido por Dios, pero yo los voy a escoger con ellos. Con un pueblo insensato los voy a provocar a ira. Con un pueblo que no es pueblo, pero que resulta que en esa negación ese pueblo está diciendo no es pueblo, pero está a través de esta lítote realmente señalando, a través de esta negación está lanzando una afirmación. Ese que no es pueblo, sí es pueblo. Y lo tenemos, justamente en Romanos capítulo 10, que habla acerca de los gentiles. Y esto está hablando de los gentiles que el Señor los añade también a la salvación. Un pueblo que no era pueblo y que el Señor tiene misericordia de ellos, de cada uno de nosotros, y nos hace pueblo también a nosotros en Cristo. Entonces tenemos esta lítote. Tenemos otro ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Den gracias a Dios por sus pastores, obedézcanlos, oren por ellos, etcétera, y hagan todo esto para que ellos lo hagan con alegría, ellos sirvan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso. Entonces lanza al final de Hebreos 13:17 una negativa, pero esta negativa, porque esto no es provechoso, nos está lanzando una afirmación. Es decir, si nosotros entonces obedecemos a nuestros pastores, ellos oran por nosotros, nosotros oramos por ellos, lo hacemos con alegría, nos sujetamos con alegría, esto es totalmente de bendición, esto es totalmente provechoso. Y entonces a través de esta negación se está dando una afirmación. Ahora vamos al eufemismo. Eufemismo viene del griego eufemi. Eu significa bien y femi significa hablar. El eufemismo es una expresión con disimulo y con decoro, una expresión totalmente cuidada, muy elegante, porque la expresión primaria, porque la expresión que realmente se quiere decir, si la decimos tal cual es, esta resultaría dura, resultaría muy malsonante, ¿sí? Y tenemos este ejemplo, estos varios ejemplos, y en ellos podemos entender que se dice de una manera muy educada, por mencionarlo así, porque si lo decimos de manera directa sonaría totalmente agresivo, feo, al oído, grotesco, etc. Si se mencionara a un grupo de trabajadores y se les dijera, señores, tenemos un problema, tendremos reducción de personal. Al decir tendremos reducción de personal, lo estamos mencionando de una manera muy elegante, pero realmente lo que se está diciendo es los vamos a despedir, van a quedar expulsados de este trabajo. Cuando alguien se dice, esta persona ya se encuentra en la edad dorada, ella ya es parte de la tercera edad, lo decimos de una manera muy elegante, pero realmente lo que se quiere decir es que se encuentra en la vejez. Si alguien dice, ¿cómo está tu amigo? Y le decimos, mi amigo ya pasó a mejor vida. Cuando decimos, ya pasó a mejor vida, lo decimos de esa manera para no decir, no, ya se murió. Para no ser, porque si decimos ya se murió, suena muy malsonante, suena muy agresivo, ¿sí? Si alguien dice, esa persona es una persona de color, también
Lo decimos de esa manera para no decir de manera despectiva, esa persona es un negro, ¿sí? Si alguien dice, refiriéndose al aborto, en vez de decir abortó esta persona, bueno, ella sufrió una interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Y entonces, de esta forma, nosotros podemos de alguna forma mencionar un mensaje duro, fuerte, pero hacerlo a través de una terminología más suave, más educada y menos malsonante, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Levítico 18, versículo 6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Y esta expresión, no se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, realmente lo que el Señor quiere decir es: ningún varón tenga relaciones sexuales con parientas, con hermanas, con primas, etcétera, y no se acuesten con ellas, no tengan relaciones sexuales, es lo que está diciendo, pero lo dice de una manera un tanto más elegante: no se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Es una expresión, entonces es un eufemismo que nos deja ver: no tengan relaciones sexuales con parientas, ¿sí? Otro ejemplo lo tenemos en 1 de Samuel 24:3, dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. El rey Saúl llega entonces a la cueva y dice 1 Samuel 24:3 que entra a la cueva y estando dentro de la cueva, de hecho él entra para cubrir sus pies. Y esto no significa que el rey Saúl entra a la cueva para tenía frío en sus pies y cubre sus pies, sino que la expresión cubrir sus pies es para hacer de sus necesidades, para hacer del baño, como nosotros, y estoy usando nuevamente un eufemismo, ¿sí? Este versículo entonces no nos está significando que Saúl entra a la cueva porque tiene frío en sus pies y una vez estando en la cueva se cubre sus pies. No, esta expresión para cubrir sus pies es un eufemismo de decir hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, lo que el texto nos está diciendo es que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, Saúl entra a la cueva porque quería hacer del baño, quería hacer de sus necesidades fisiológicas, entra a esa cueva y hace de sus necesidades fisiológicas, ¿sí? Y mientras él está haciendo estas necesidades, David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, lo cual es muy grotesco porque ellos están ante un rey, ante una persona que está haciendo de sus necesidades, pero si el texto lo dijera de una manera así directa como es, sonaría muy fuerte, sonaría muy malsonante. Juan 11:11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y aquí tenemos un eufemismo porque Lázaro no es que esté dormido, sino que estaba muerto. Y entonces, a través de esta expresión, a través del eufemismo, se hace más ligera la verdad de lo que se está mencionando. El Señor entonces les dice: él está durmiendo, le voy a despertar. Para no decirlo, él está muerto, voy a ir a resucitarle, ¿sí? Que realmente es lo que va a suceder después. Muy bien, hemos agotado entonces la ironía, la paradoja, la lítote y el eufemismo, figuras de contraste. Espero que cada una de ellas hayan sido totalmente claras y vamos entonces a concluir la clase. En la siguiente clase estaremos viendo las figuras de índole personal, la prosopopeya y el apóstrofe. Muy bien. Vamos a terminar con una tarea. La tarea es la siguiente. A través de un versículo bíblico vas a explicar lo que es la ironía, lo que es la paradoja, lo que es la lítote y lo que es el eufemismo.
Vas a seleccionar un versículo para cada una de estas figuras retóricas, es decir, un versículo para la ironía, uno para la paradoja, uno para la lítote y una para el eufemismo. Vas a seleccionar estos versículos y vas a explicar por qué es ironía, por qué es paradoja, por qué es lítote y por qué es eufemismo cada uno de estos versículos. Muy bien, que el Señor les bendiga.